Bueno, y en esta ocasión vamos a estudiar la inclinación del cuello delantero y del cuello trasero. Y ya vamos a ir completando todos los ítems que nos hacen falta para seguir llenando nuestra tabla de medidas. Esto lo de la tabla de medidas simple y llanamente es para que les quede a ustedes la constancia de que he explicado cada uno de los ítems, ¿ya? Y después que ustedes lo hagan la prenda, puedan seguir utilizándola en su día a día y les pueda servir para el proceso de creación de una nueva prenda. Bueno, entonces, manos a la obra. Cuando hablamos de la inclinación de hombros, nos vamos a encontrar con una situación. Y es que existen dos inclinaciones de hombro. Una inclinación de hombro para el molde delantero y una inclinación de hombro para el molde trasero. Yo sé que muchos de ustedes tienen 20 años, 30 años de estar manejando un método de patronaje e incluso un software, ¿ya?, que les dice a ustedes que la inclinación del molde delantero y la del trasero es igual. O en otros casos en donde la inclinación del hombro en el molde delantero es mucho mayor que en la del trasero. Pues yo discrepo, yo no me pongo a discutir con nadie, simplemente discrepo e intento explicar el por qué no. En el hombro delantero no ocurren ciertas circunstancias que sí ocurren en el molde trasero. Y es que en el molde trasero la prenda del trasero se tiene que venir hacia adelante. Y al venirse hacia adelante depende de la estructura de los hombros. ¿Cómo está esta área desarrollada? Ustedes me dirán, pero es que lo normal. No, lo normal, miren, yo he podido apreciar jóvenes, muchachas de muy temprana edad que tienen esta parte como si levantaran pesas, ¿ya? Esta parte de su cuello es alta, es totalmente alta, y lo que hace es que la inclinación del hombro aquí sea bastante inclinada. Para ese tipo de casos nosotros no podemos recurrir a lo que venimos haciendo normalmente con nuestras prendas, sino que tenemos que apreciar ese tipo de circunstancias para intentar brindarle a la persona una prenda mucho más cómoda, una prenda que de verdad le sirva a ella, y más aún si la prenda está siendo cosida como una prenda sobre medidas, ¿ok? Entonces, la explicación de que el por qué la inclinación del molde delantero siempre va a ser más pequeña que la del molde trasero es simple y a la vista. Cuando el molde trasero tiene que venirse hacia acá, hacia adelante un poquito, para poder arropar toda la parte esta de los hombros, ¿ya? El esternocleidos que está aquí, y esta parte de aquí de los trapecios, esta parte de aquí que es bastante profusa, tiene que venirse. Entonces la inclinación del trasero siempre será un poco más alta. En cambio, el punto del punto del acromio clavicular, que es este punto, que es el que determina el ancho de la espalda, acuérdense, por la parte de afuera del huesito, ¿ya? Aquí, no se mueve. Ese punto casi que permanece ahí quietecito un poquito. En cambio, en el molde trasero la inclinación es mayor, y en el molde delantero la inclinación es menor. Pero ¿cómo la vamos a tomar? Bueno, la tomamos de la siguiente manera. La inclinación del hombro en el delantero es igual a la mitad de esta distancia que se encuentra aquí, de la distancia que nosotros consideramos cuando estábamos armando el molde, y que nos decía de que la sexta parte del contorno del contorno del cuello, en este caso contorno de cuello de 42. Entonces, en la talla L, esto simplemente es un ejemplo, ustedes pueden ir llenando su tabla como deseen. 42 entre 6 nos da 7 centímetros. Bueno,
Entonces, como tenemos 7 centímetros en la construcción del molde, la inclinación de mi hombro es la mitad de 7, es decir, 3.5 en el delantero. Pero en el trasero ocurre una situación, y es que la medida horizontal del trasero es más grande que un sexto del contorno de cuello, porque es un contorno de cuello más 1,5 en el caso de varones o más 1 en el caso de mujeres. Vamos a suponer que estamos realizando esto para varones, ¿ok? Para varones. ¿Por qué para varones inicialmente? Porque va a haber una situación ahorita cuando vayamos a ver los largos de los talles en donde vamos a analizar realmente qué parte del hombre es más larga, si la parte del frente o la parte de atrás. Y es ahí donde ustedes se van a dar cuenta que depende de nuestros mercados. Depende a quién le estamos cosiendo, depende cuál es mi grupo poblacional al cual yo le estoy elaborando la prenda. Porque si es una persona adulta, una persona de la tercera edad, una persona que pasa ya, que tiene vientre, de pronto el vientre es un poco grande, entonces nos estamos dando cuenta que el buzo, la camiseta o el suéter tiene que arropar todo ese vientre, ¿ya? Hasta abajo, y tiene que crear una sensación visual de que no se nos venga a subir, a quedar levantada en la parte frontal. En el joven ocurre lo contrario. En el joven, la estructura de la espalda, en muchos casos, es mucho mayor que en la parte frontal. Entonces existe también una diferencia. Muchos patronistas dicen que esa diferencia no existe. Entonces hacen el molde delantero exactamente igual de largo que el molde trasero. Y cuando se lo colocan, ustedes se van a dar cuenta de que la camiseta por el frente se ve estupenda, pero por la parte de atrás se ve levantada. ¿Ya? ¿Por qué se ve levantada? Porque la zona de los omoplatos, la zona de la espalda, la zona de los trapecios, nos robó parte de la tela y la levantó. Entonces, para evitar eso, nosotros, dependiendo nuestro mercado, vamos a tener conciencia de que la herramienta está ahí. La herramienta está ahí. Entonces, si nuestro mercado es un mercado de hombres jóvenes, por ejemplo, vamos a tener pendiente que el molde trasero va a ser un poquito más largo que el molde delantero, para evitar esa situación. ¿Ok? Entonces, en el molde trasero, esta misma distancia horizontal es igual, en el molde trasero, la distancia horizontal, la horizontal del cuello, es igual a un sexto contorno del cuello más 1.5. Si el contorno de 42 entre 6 nos da 7 más 1.5, 8,5. Entonces, la inclinación del hombro en el trasero sería la mitad de 8.5, que es 4.25. ¿Ya? 4.25 para el molde trasero y en el molde delantero 3.5. Esto, si lo generalizamos, vamos a decir que casi siempre, porque por mucha generalización que hagamos, no podemos decir que siempre, por más generalidad que apliquemos, el siempre va a ser mayor que en el delantero. Entonces, viéndolo ya de manera un poquito más demostrativa, nos damos cuenta que en el molde trasero, esta inclinación que está aquí, ¿ya?, corresponde a la mitad de esta medida. Y si aquí nos dio 8.5, la distancia que hay de aquí hasta aquí, 8.5, ¿ya? 8.5, entonces la inclinación será 4.25. Yo cojo aquí 4.25 y trazo una auxiliar punteadita y trazo mi línea de hombros. ¿Ya? Después construimos la sisa.
que ya esa será en otra clase. Este en el trasero, ¿ok? Y en el delantero, que va a ser exactamente, nos damos cuenta donde ya construimos esta parte, que esta parte ya nos mide es 7 centímetros, porque en el delantero la medida de esta horizontal es igual a 1/6 contorno de cuello. Entonces la mitad de 7 es 3.5. Medimos 3.5 y trazamos una lineecita auxiliar para hacerla llegar hasta el ancho de cuello. ¿Ya? Y entonces esta inclinación aquí en el delantero será 3.5 y en el trasero será de 4.25. Bueno, yo creo que ya con esta explicación ya hemos resuelto gran parte de lo que es la parte superior de la camiseta. Hay unas situaciones que yo trato, por ejemplo, cuando ya estoy haciendo afinaciones, o por ejemplo cuando traté el tema de la serie que tengo en TikTok de la camisa masculina, y era también, o cuando estudiábamos el corpiño femenino, y es que para mejor acople en el cuello, aquí hay una curvatura que se genera si la deseamos hacer, una curvatura que se genera, y que aquí esto puede estar entre los 0,75 o 1 centímetro, ¿ya? Y para mucha mejor afinación en el hombro, en esta zona del hombro, pues a mí me gusta de que la mayor parte de la curvatura no se haga en la mitad, sino que se haga un poco más adelante. Es decir, que modifico esta curva para que el mayor de los anchos no sea en la mitad del hombro, sino que sea un poco más adelantado. Entonces este cuello es posible que nos quede así. ¿Ok? Esta situación de aquí produce un asentamiento espectacular en el cuello. Les recomiendo de que lo prueben, y si la herramienta les gusta, echen mano de ella, y si no, déjenla ahí en reposo, que yo sé que algún día la vamos a utilizar. Agradezco muchísimo agradezco a todas esas personas que siempre nos han acompañado de diferentes partes del mundo. Estamos aquí, estoy dando lo que puedo. Discúlpenme de verdad, a veces son muy pocas las herramientas que tengo, y la única manera que ustedes nos pueden ayudar a todos, porque aquí estamos todos somos colegas, todos tenemos algo en común, y es nuestra pasión por la costura, por el diseño, por los textiles. La única manera que ustedes me podrían ayudar sería pues dejando que pasen las propagandas, y sobre todo invitando a otras personas, a aquellas personas que ustedes realmente crean de que le pueden sacar provecho a esto. ¿Ya? Yo sé que todos tenemos siempre a alguien que está pasando por un mal momento, que no tiene el norte bien determinado, y de pronto esto sea una gran salida para ellos. Historias que algún día les contaré, en donde yo sé que con que una sola persona le saque provecho, ya todo lo demás está bien. Gracias a todos y hasta la próxima.